Sí, es emergencia. El jueves 7 de noviembre de 2019, 3 días antes de su muerte, Javier se hizo varios cortes en medio de una crisis. Hacía un mes que el padre no lo veía, porque Javier no quería que fuera a los lugares donde él estaba. Así que Alfredo lo fue a esperar con el auto en la puerta de la pensión para ayudarlo, porque sabía que no tenía plata. Javi pasó por enfrente del auto, desde la otra vereda, y le gritó: "Tomátela". Algo le había pasado. Es probable que viniera de alguna escena de violencia donde le habían pegado. Alfredo se fue. Cuando Javier entró a la pensión y se quedó solo, la nube negra de la angustia lo envolvió. Nunca lo había hecho, pero la tensión había llegado demasiado lejos. El dios punk agarró un tramontina y se hizo cortes en diferentes partes del cuerpo. Alguien lo encontró en medio de un charco de sangre y llamó a una ambulancia. Lo llevaron al hospital de emergencias Clemente Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, habla el médico modulador del CIES. Tengo un paciente para presentar. Al parecer es un intento de autólisis que se produjo en un domicilio. En estos momentos está yendo hacia el hospital. Tiene heridas múltiples en miembro inferior y un corte profundo en cabeza y cuello. No corre riesgo su vida, pero sí necesitamos la evaluación y la preparación del shock room. Julián estuvo ese día en el hospital. Es un médico joven de 28 años, recibido hace poco. En ese momento era practicante. Ahí recibimos una llamada del CIES de que había un masculino, ¿sí? Intento suicidio. Entonces cuando llega, totalmente asustado, con las compresas en las piernas y en el cuello, parando la hemorragia de lo que había sido en su momento. Pedía disculpas todo el tiempo, decía que él no era de esa forma, no quería conocernos así. Los cortes en las piernas eran menores, eran unos cortes finitos y largos, pero en la garganta la situación era más complicada. En el esternocleidomastoide, digamos, es el músculo que cubre la carótida y la yugular. O sea, él se quiso cortar la garganta. De casualidad, tan solo por 3 milímetros, Javier nos había logrado matar. Llegó al hospital con un cuadro de excitación, en medio de una crisis esquizofrénica, pero estaba consciente de su diagnóstico. Mientras el equipo médico preparaba el quirófano para las heridas del cuello, Julián y otra joven practicante se quedaron solos con él, haciéndole la sutura en las piernas. Como era una de mis primeras suturas, viste, tardé casi 2 horas. Y a todo esto íbamos hablando. Le pregunté cómo se llamaba, bueno, Javier, viste, como para que vaya aflojando un poquito. Y él todo el tiempo lo que se sentía era muy observado. Los dos practicantes sabían perfectamente quién era. En la facultad había circulado el escrache. Julián sabía que la acusación por burundanga era falsa, pero tenía una pequeña duda sobre si Javier era o no un acosador. Él decía que por el tatuaje que tenía en la cara, todo el mundo lo veía y se daba cuenta que era él. Y decía de que él sentía a las personas como pequeñas bombitas que atentaban contra él. El músico hablaba de su familia y decía que no quería que lo vieran así. Pedía a los del equipo médico que llamaran a su hermana, con la que se había peleado. Javier estaba buscando ayuda. Quería pedirle disculpas a la gente en realidad, y que él no era de esa forma. En ese contexto, Javi usó una imagen que a Julián, un tipo futbolero, nunca se le va a olvidar. Me dice: ¿sabe cómo me siento? Como un hincha de Chacarita yendo en contra de hinchada de Boca, me dice. Javier empezó a contarle al médico sobre su vida, la escuela, sus estudios, su música. Poco a poco ambos empezaron a conectar. Javi se fue aflojando y confiando en Julián. Carta de Dios Punk, entre paréntesis Javier. A la carta esa la decía, como que se la acordaba de memoria, como que era una carta de suicidio. Escribo desde la única forma no falsa que puedo hacerlo, que es desde la banda que toco, que es Sueños Punk Rock. Vi a un chico, parecía, un niño, con muchos sentimientos, a flor de piel, con ganas de hablar, y muy coherente. O sea, las frases parecían de canciones, y de un nivel interesante. A mí me gusta la lectura y demás, y me sentía bien hablando con él. O sea, no parecía fuera de foco, digamos, como quien dice, ¿no? Mientras curaban sus heridas, Javier fue examinado por un equipo de salud mental. Si bien nunca mencionó el escrache, Javier asumía que todos sabían quién era y de qué lo habían acusado. Una de esas preguntas fue si él sentía que todo esto era a causa de lo que le había pasado. Y él le dijo que no. Creo que fue una forma de mostrar que él no quería saber más nada con eso.
Javier le contó a los médicos que tenía un padecimiento mental desde chico, que había sido diagnosticado y estaba en tratamiento con distintas drogas. Él decía que no la quería tomar más, que le hacía mal, que le modificaba en su día a día un montón de cosas, que prefería convivir con eso que le estaba pasando. Escuchando gente o viendo cosas, sintiendo el miedo del entorno constante antes de estar medicado y no sentirme con posibilidad de hacer las cosas que a mí me gustan hacer. Julián es una de las últimas personas que escuchó a Javier. Supo en ese momento que pronto vendría el final, pero no pudo hacer nada. Yo tratándole de decir, bueno, volvé a la medicación, por lo menos ahora, para recuperarte, y después de a poquito la puedo ir sacando, ¿viste? Como, sí, me decía, sí. Ese día, Julián se fue del hospital a su casa muy consternado. Tenía que estudiar para un examen con una compañera y le contó lo que le había pasado. Yo esa misma noche me quedo y voy a leer esa carta que él me decía que había escrito en YouTube, que la había escrito el día anterior. Y yo le escribo un comentario esa misma noche, le digo, Javi, estoy con vos. A los 3 días, ella le compartió la noticia de que Javier se había tirado de un edificio. Y a partir de ahí, su vida cambió. Fue re fuerte para mí, porque me sentí como que una persona se escapó de las herramientas que uno puede brindarle. O sea, eso me motivó a estudiar un montón de psicología, de psiquiatría también, de saber lo que es un intento de suicidio. Estuve muy mal. O sea, él se fue con las suturas mías. Julián y su compañera, otra practicante, estuvieron varios días discutiendo el caso. Los dos habían quedado muy afectados y con la sensación de que podrían haber hecho algo más. A nosotros en la facultad nos pregonan la empatía todo el tiempo. Nos dicen la empatía, ponerse en las botas del otro, en lugar del otro. Y es una transferencia de energía muy amplia, es muy difícil. O sea, te hace mal también si vos no sabes manejar eso. Te golpean el cuerpo, te golpean la psiquis, te estresa, te hace mal. Sí, ahora yo hablando siento esa sensación todavía. Javier le contó al médico que todos los caminos se le estaban cerrando. Llegar a la guardia de un hospital de emergencias con un intento de suicidio debe ser una de las últimas puertas que toca una persona. Y también pedía disculpas a la gente del lugar por lo que había hecho. Se ve que cuando él se corta y hizo como un enchastre, él decía algo así, quiero ir a limpiar, que me disculpen, por favor. En esa charla, Javier hizo muchas manifestaciones sobre su ideología, cómo se generaba el dinero, la forma de lucha de sus canciones, la autogestión para grabar y para difundir, y la búsqueda de algo no convencional para llegar a mucha gente. De eso hablamos también, del tema de la anarquía. Él era anarquista, y los anarquistas son solitarios. Y una de las particularidades es hacer pequeñas luchas en distintos lugares. Y yo creo que él lo hacía bastante bien. Cuando Javier llegó a esa guardia, lucía consumido. Estaba envejecido, se estaba quedando pelado y tenía algunas canas. Su estado emocional que lo había llevado a que el cuerpo se manifieste de esa forma, lo consumió eso, esos pensamientos constantes. Julián lo vio a Dios Punk más expuesto que nunca y con ganas de volver a ser Javier Mesina, un anónimo. Él estaba desnudo ante la situación. Se dio cuenta que era de carne y hueso. Él quiso terminarlo. Quería que se termine Dios Punk. Y si eran lo mismo. Él no podía vivir sin Dios Punk. Cuando lo llamaron para avisarle que Javier estaba internado, su padre Alfredo pensó que lo habían atacado, porque tenía miedo de que lo mataran en la calle. Cuando lo fue a ver al hospital, le preguntó a Javier quién le había hecho eso. Su hijo lo miraba, asombrado de que no se diera cuenta. En el hospital quedó internado un par de días. Le dieron medicación psiquiátrica y Javier la tomó, pero estaba desbordado. La locura estaba llegando demasiado lejos y la contención que podría detenerlo no llegó como debía. El descenso a los infiernos continuaba y ya era demasiado tarde para frenarlo. Si las cosas se van, si
La segunda muerte del dios punk es una creación de Nicolás Maggi con producción de R Podcast y Posta. La dirección artística es de Martín Parodi y la edición y producción sonora de Juan Ignacio Isern. Santiago Sietecase hizo la música original y el diseño gráfico es de Yemina Pazmelis. Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero. Estrategia y desarrollo comercial, Federico Rusconi. Grabado en los estudios del Laboratorio Sonoro de la UNR.